Hola jóvenes de octavo semestre de Ingeniería Química. Voy a proseguir el curso realizando unas cápsulas como la que ustedes a continuación revisarán. En particular, en esta ocasión vamos a hablar del tema 4.3 de sistemas no lineales. Si ustedes observan el aula virtual del curso, podremos observar que hay una actividad relacionada con este tema llamada ecuaciones no lineales, linealización y series de T. Antes de realizar el ejercicio, pues esta cápsula será introductoria a la misma, de tal manera que vamos a considerar lo siguiente. Vamos a realizar balances de materia y energía en un reactor de tanque agitado continuo. A diferencia de lo que hemos hecho, este no va a ser un sistema isotérmico y además va a contar el reactor con una chaqueta para, dependiendo del tipo de reacción, y hablamos exotérmica o endotérmica, la chaqueta puede servir de un medio de calentamiento y o un medio de enfriamiento. En particular, consideramos el reactor bajo los siguientes aspectos o consideraciones. La número uno es que existe mezclado perfecto en el reactor, por eso tenemos un agitador en el mismo. También hay un mezclado perfecto por el lado de la chaqueta. Se puede cuestionar esta situación, sin embargo, bajo estas circunstancias, como pues funcionará el modelo. La segunda consideración es que la reacción exotérmica va a tener un valor positivo. Esto de alguna forma contradice lo que ustedes conocen desde el punto de vista de termodinámica, porque la reacción exotérmica lleva un signo negativo. Pero por esta razón, si ustedes observan, aquí hay un signo muy importante, menos lambda, donde lambda es el calor de reacción. Al ser negativa y multiplicarla por un menos me da una cantidad positiva. Cuando hablamos de ecuaciones diferenciales ordinarias, el signo positivo va a permitir que nosotros podamos ver un aumento en la variable. Esto estaría de acuerdo con una reacción exotérmica, la cual elevaría la temperatura. Y aquí la importancia de este signo, y pues ahorita que planteemos el balance, pues vamos a poder observar. La consideración número 3 es que las propiedades del sistema no cambian con el tiempo. Recuerden que tenemos que hacer balances de materia. En el caso de la reacción tiene que ser en mol por unidad de tiempo. Los balances de energía por unidad de tiempo. Y entonces hay una serie de propiedades como las densidades, los CPs. No vamos a considerar los que son función del tiempo. Vamos a dejar los valores constantes y obviamente pues posteriormente se puede hacer un modelo más severo en este sentido. Y la última consideración es que estamos hablando reacción de primer orden y la constante de velocidad será función de la temperatura. Es decir, vamos a establecer la famosa ley de Arrhenius para realizar esta situación. Bueno, muy bien, entonces, una vez establecido lo que aquí estamos planteando, pues vamos a tratar de realizar los balances a partir de lo que nosotros conocemos y hemos de alguna forma mencionado que es nuestra ecuación maestra. Entonces recordar que nuestra ecuación maestra significa que voy a tener que la acumulación va a ser igual a lo que entra menos lo que sale más lo que se genera menos el consumo. Nosotros observamos ya una notación dentro del reactor. Con literales negras tenemos las propiedades del interior del reactor y con literales azules tenemos contemplado el balance que se realizará en la chaqueta. Van a ser 3 balances, materia y energía por el lado del reactor, únicamente energía por el lado de la chaqueta. De alguna forma estamos considerando que el flujo por la chaqueta no va a sufrir
alguna modificación, aunque un cambio de temperatura, pues obviamente que sí lo habrá. Entonces, primeramente, coloquemos el balance de materia. Vamos a establecer que va a tener unidades de mol sobre tiempo. Así que tenemos lo siguiente. La entrada va a estar establecida por un flujo volumétrico, por una concentración de entrada. Si ustedes observan, el producto de esas unidades daría mol por tiempo. Del mismo modo, la salida tendría que ser un flujo por una concentración. Hay generación, en este caso estoy realizando un balance para el reactivo, por tanto no se genera, pero sí se consume, de tal forma que va a aparecer el signo negativo de consumo, va a aparecer alfa, que sería el factor de frecuencia, la exponencial de la menos energía de activación dividido entre RT y multiplicado por la concentración de A. Al momento tenemos unidades de mol sobre tiempo sobre volumen, y como queremos mol por tiempo, pues vamos a multiplicar finalmente por un volumen, que estaríamos hablando del volumen de la mezcla que reacciona. Estos serían los términos del lado derecho. Del lado izquierdo, lo que tengo, primero el término de acumulación. Tenemos una tasa de cambio, una derivada total. Pues decimos, ¿quién está cambiando con respecto al tiempo? Pues es obvio que la concentración. Finalmente, para tener las unidades de mol por unidad de tiempo, tendré que multiplicar de nuevo por el volumen de la mezcla que está reaccionando. Y de esta manera, pues, acabo de generar el primer balance, en este caso de materia en el interior del reactor. Hablaríamos, pues, del balance de energía. Tendría que ser en unidades de energía sobre tiempo. Y entonces, valiéndonos de algunas de los parámetros que hemos establecido, pues sería el flujo volumétrico multiplicada por una densidad me daría un flujo másico. Si lo multiplico por el CP, al menos me daría unidades de energía sobre tiempo sobre grado, de tal forma que lo multiplico finalmente por la temperatura de entrada al reactor. Y de esta manera conseguiría que las dimensiones de ese primer término sean las consistentes. Del mismo modo, la salida del reactor sería el flujo por la densidad y por el CP. Recuerden que por la consideración número 3 no cambien con el tiempo y finalmente tengo una temperatura a la salida. Hay una generación de energía desde el punto de vista que estamos considerando una reacción exotérmica. Por lo tanto, y considerando la plática del convenio del signo, tendré que poner menos lambda, esto es como menos delta H, multiplicado por alfa, multiplicada por la exponencial de menos energía de activación entre RT, multiplicada por la concentración y multiplicada por el volumen de la mezcla. Recuerden que al momento el alfa por exponencial, por la concentración, por volumen, tenían unidades ya de mol por unidad de tiempo, y al multiplicarla por el lambda, que es energía sobre mol, pues cancela las unidades de mol y entonces tendría energía por unidad de tiempo. Finalmente, observando el contorno rojo del reactor, de alguna forma está indicando la frontera entre el interior del reactor y el exterior, y pone en contacto el flujo que está enfriando por el lado de la chaqueta y la mezcla que de alguna forma debe de estarse disminuyendo su temperatura. Por lo tanto, tendré que poner que hay un retiro de calor.
signo menos, coeficiente global de transferencia de calor, área de transferencia de calor, por la diferencia de temperaturas desde el interior del reactor a la temperatura que voy a llamar a temperatura J, temperatura de chaqueta. Con respecto al lado izquierdo y hablar de la tasa de cambio, en este caso lo que está cambiando con respecto al tiempo sería la temperatura del reactor. Y para las unidades consistentes tendría que multiplicar por el volumen de la mezcla, por la densidad, por el calor específico. Y de esta manera tenemos nuestro segundo balance y estableceríamos el tercer balance. Para establecer el tercer balance, de alguna forma los primeros dos términos deberían de ser muy similares, de tal forma que pongo ahora el flujo en la chaqueta por la densidad de fluido en la chaqueta por el calor específico del fluido del lado de la chaqueta por la temperatura de entrada, pero ahora en la chaqueta. Lo que sale sería nuevamente el flujo, la densidad por del lado de la chaqueta, el calor específico y la temperatura de la chaqueta. La chaqueta gana el calor que absorbe el reactor, por lo tanto, terminaríamos con un signo positivo, U por A, por la diferencia de temperaturas desde el reactor a la chaqueta. Del lado izquierdo, nuevamente tengo una tasa de cambio con respecto al tiempo, pero ahora hablaríamos de la temperatura de la chaqueta y lo multiplicamos por el volumen del fluido del lado de la chaqueta, por la densidad y por el calor específico en la chaqueta. En este sentido, pues hemos conseguido establecer los tres balances que requerimos. Bien establecidos, si ustedes recuerdan lo que hemos hecho en el curso es primeramente generar el estado estacionario. Y para generar el estado estacionario, o mejor dicho, el régimen permanente, las tasas de cambio valen 0, por lo tanto es lo que haríamos. Entonces, en este momento vamos a eliminar el término de tasa de cambio y simplemente lo que vamos a hacer es vamos a agregar que las tres ecuaciones son igualadas a 0. Entonces las tres ecuaciones son igualadas a 0. Vamos a realizarlo pues. La primera ecuación igual a 0, la segunda ecuación igual a 0, la tercera ecuación igual a 0. Ahora bien, es importante mencionar, por ejemplo, el tercer término del balance de materia y energía del lado del reactor tiene la exponencial de la energía de activación entre RT y todavía multiplicado por la concentración de A. Al momento recuerden que las tres variables importantes serán la concentración, la temperatura en el interior del reactor y la temperatura en la chaqueta. Desde un punto de vista de vector, pudiéramos decir que esas tres variables representan un vector X.
Y por lo tanto, en este mismo sentido, podemos establecer y hablaría que estas tres funciones serían el vector f, que obviamente depende del vector x. La nomenclatura sería f cachucha función de x cachucha. Y si ellas son igualadas a cero, en el sentido de tener un régimen permanente, por lo tanto yo estaría buscando obtener x gorro subíndice s, que significa el vector de variables en régimen permanente. O de otra forma, el valor adecuado de la concentración de la temperatura y la temperatura en la chaqueta, tal que cuando sustituyo esas cantidades en los tres balances, F cachucha tendría un valor de 0. Y entonces, X gorro de S es la última fotografía que tomé de la concentración, la temperatura y la temperatura de la chaqueta, donde el sistema estaba trabajando al 100%. Muy bien. El sistema es no lineal y demanda que nosotros podamos realizar, pues, la solución del mismo. Para realizarlo, vamos a ver que ya llevamos un poco de nomenclatura. Entonces, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a usar un método que ustedes conocen que se llama el Newton-Raphson multivariable, en el que nosotros vamos a realizar un cálculo de los valores de la concentración, la temperatura y la temperatura de la chaqueta a partir de una primera suposición de los valores. Voy a suponer cuánto vale la concentración, cuánto vale la temperatura y cuánto vale la temperatura en la chaqueta. Y una vez que proponga esos valores, voy a generar un jacobiano. Y ese jacobiano va a ser una matriz de 3×3 y la voy a invertir como matriz inversa. Y una vez que tenga esa matriz inversa, pues la voy a multiplicar por el vector de las funciones evaluadas en esa primera iteración que voy a hacer y que es el nombre más adecuado. Entonces este es el Newton-Raphson. Y finalmente lo que estoy planteando, recuerden que tenemos un vector con tres funciones. El jacobiano es una matriz cuadrada que en este caso me estaría generando los siguientes valores. La parcial de la función 1 con respecto a x1, la misma función, la parcial, pero con respecto a x2, finalmente la parcial con respecto a x3. En este sentido estoy hablando que al balance de materia lo estoy derivando con respecto a la concentración x1. Posteriormente con respecto a la temperatura o x2. Y finalmente, para esta primera ecuación, con respecto a la temperatura en la chaqueta. Del mismo modo, tendría parciales para la segunda función, que sería el balance de energía en el reactor. Para cada una de las tres variables, concentración, temperatura y temperatura en la chaqueta. Y finalmente, el balance de energía por el lado de la chaqueta. De nuevo, las tres derivadas.
BF3 con respecto a X3, no se vayan a confundir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a considerar, en este caso, pues, cuando estamos en el salón es una discusión un poco profunda, en este caso, para ahorrar recursos, simplemente voy a considerar. Recuerden que el valor debo de tener un valor inicial para cada una de ellas. Para realizar eso, bueno, pues vamos a considerar lo siguiente. En los recursos que ustedes vieron, aparecen en una tabla los valores que vamos a manejar. Aquí dice CA0, o sea, la concentración de entrada, 0.5 mol por pie cúbico. Tenemos una temperatura de entrada en el reactor y en la chaqueta de 530 Rankine. Hacemos una discusión, como les decía, pero en este caso simplemente vamos a considerar estos valores como los iniciales. Entonces voy a poner aquí el valor de la concentración, 0.5, el valor de la temperatura en el reactor 530 y al menos como primera iteración también 530 por el lado de la chaqueta. ¿Qué es lo que voy a hacer con estos valores? Bueno, lo que voy a hacer con estos valores, primero, estos representan los valores iniciales. Una vez que tenga esos valores iniciales, voy a evaluar las funciones. Y con las funciones, y una vez obtenidas las derivadas, también las evalúo en ese valor inicial. Entonces voy a tener una columna de variables. El producto de una matriz por un vector me va a dar de nuevo un vector o una columna, y a la columna le resto columna. Entonces es consistente desde el punto de vista de filas y columnas. Y entonces de esta manera voy a tener una nueva iteración. Una vez obtenida la iteración, vuelvo a sustituir en la función y en el jacobiano, y a medida que yo vaya haciendo los cálculos, lo que debo de considerar es que este vector de funciones, debe de tender a 0, porque estoy resolviendo el estado estacionario. Yo voy a poner una cuota, cuánto para mí es el paro de las funciones, que puede ser una tolerancia mínimo de 1 por 10 a la menos 3, y de ahí hasta 1 por 10 a la menos 6, que es algo estándar desde el punto de vista de los criterios de convergencia que se manejan en los métodos numéricos. Bien, pues hasta aquí esta primera cápsula, no sin antes que les pueda yo compartir que los valores están en esta actividad del aula virtual en una tabla 1. Ahí tenemos todos los valores. He utilizado la nomenclatura, no es muy adecuada la nomenclatura que maneja el artículo, pero para que ustedes no tengan problemas, pues es la que vamos a utilizar. Lo que vamos a realizar es lo siguiente. Todos estos valores deben ser sustituidos en estas tres funciones. A manera que solamente quedan tres variables que no voy a poder sustituir. La concentración de A, la temperatura. La temperatura en la segunda ecuación, la temperatura y la temperatura en la chaqueta. En la tercera ecuación, la temperatura en la chaqueta y la temperatura. Recuerden que CA0, T0 y TJ de entrada sí vienen como datos. Entonces, quiero por favor que para la siguiente vez o la siguiente clase que estaremos subiendo en la plataforma, tengamos sustituidos los valores en las tres funciones, y también es requisito que tengamos el jacobiano, que ustedes se darán cuenta que es
función de la concentración, función de la temperatura y función de la temperatura en la chaqueta. Esta información la necesito para que pueda yo establecer la forma de cálculo y que será visto en la siguiente cápsula. Me despido y espero que puedan avanzar en esto que les acabo de comentar y posteriormente subiré la cápsula posterior a esta discusión. No me queda de otra más que despedirme y nos vemos pronto. Cuídense. Hasta luego.